Muy buenas noches, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos en esta noche de poder hablar con Él, de poder estudiar su palabra. En breve vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios por cada una de las familias que ya están conectadas y pedimos que la gloria de Dios a través de su palabra nos instruya en esta noche qué hacer y cómo hacer en medio de la angustia. Ese es nuestro tema. ¿Qué hacer y cómo hacer en medio de la angustia? Yo creo que todos de alguna forma, de algún momento, hemos pasado por angustia. Y a veces no sabemos cómo actuar. A veces nos equivocamos con las decisiones que tomamos. A veces acertamos. Pero quiero llevarlos a la palabra de Dios y hablarles de un personaje que casi nadie predica sobre él. Y es un personaje que escribió muchos salmos. Y yo no estoy hablando de David. Estoy hablando de Asaf. Asaf fue un hombre que era un músico principal de Jedutún. Pero como todos tenía problemas, como todos tenía angustias, como todos tenía pesares. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre, según lo que nos cuenta la Escritura? Para eso es bueno que vayamos al Salmo 77 y leamos el Salmo 77. Si usted tiene su Biblia y puede abrirla, ábrela ahí. Y busquemos el Salmo 77 y dice así la palabra del Señor. Dice que esta es una meditación de los hechos poderosos de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer por uno. Y que este salmo fue escrito por Asaf. Y dice así la palabra de Dios: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre la misericordia de Dios? ¿Se ha acabado perpetuamente sus promesas? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Aquí en estos primeros versículos podemos encontrar a un hombre que está en una angustia tremenda, que le aquejaba yo no sé cuántos problemas. Yo no sé si tenía problemas con la esposa, con la familia, con los hijos. Yo no sé si estaba cautivo por algún dolor, o estaba cautivo por algún vicio, o si tenía problemas porque tenía una crisis familiar, no sabía cómo actuar. Y encontramos que Asaf empieza a meditar de noche. Y cuando uno empieza a meditar de noche, seguramente no duerme. Y empieza a dar botes y a pensar en la crisis que uno tiene. Así estaba Asaf. Y dentro de todo lo que él decía, sigue diciendo: dije yo, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Dios. Sí,
haré yo memoria de tus maravillas antiguas. En medio del dolor y en medio de la angustia y en medio del problema, en medio de lo que nos aqueja, tenemos que recordar quién es Dios. Tenemos que meditar que Dios está por encima de los problemas y de las circunstancias, que está por encima de la crisis. Y ahí estaba Asaf, y este salmo nos enseña eso. Y él empezó a recordar y a tener memoria de las maravillas de Dios. Dice, yo voy a meditar en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como tú? Ninguno. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Lo primero que uno debe hacer en medio de la angustia es buscar el rostro de Dios. Reconocer que Él es Dios todopoderoso. Y traer a memoria todas las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Quizá usted le conoció a Dios. Quizá usted gustó de las cosas de Dios. O quizá fue un simpatizante de las cosas de Dios. Pero déjeme decirle que Dios siempre ha estado a su lado. Déjeme decirle que Dios está ahí para ayudarlo. Lo único que usted tiene que reconocer y acordarse de dónde lo sacó el Señor. ¿Qué hizo Dios por ti? En ese momento, en ese tiempo en que buscó su rostro. Eso nos indica que si hoy nosotros podemos buscar el rostro del Señor, lo hallamos. Porque el que busca el rostro del Señor lo halla. El que viene a Dios, Dios no lo echa fuera. Él está ahí para tocar su corazón, tocar su vida, para ayudarlo en su crisis, para ayudarlo en sus problemas. Sean los que tenga. Ahí está Dios en cada uno de los hogares. Dice el versículo 13 del capítulo 77 del Salmo, dice, oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como tú? No hay otro Dios, es el único. Dios es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que puede deshacer las obras del enemigo. Es el Dios que puede deshacer toda enfermedad. Es Dios el que puede traer libertad al cautivo. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, que es capaz de hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Tú eres el Dios que hace maravillas. Con tu brazo redimiste a tu pueblo. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también te estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. El mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Qué está haciendo Asaf? Trayendo a memoria de dónde lo sacó Dios. Y recordó cómo lo sacó con mano poderosa de Egipto. Y cómo utilizó a Moisés y a Aarón para sacarlos de allí. Recordó que con mano poderosa y fuerte mandó 10 plagas para actuar en el pueblo egipcio y para que ellos fueran libres. Estaba allí recordando que aunque en este momento está en una tribulación, en una prueba, en una dificultad, ahí estaba diciendo, Señor, traeré a memoria tus maravillas. Porque cuando uno trae lo que Dios ha hecho en la vida de uno, cuando uno trae de nuevo eso, su fe se levanta,
su ánimo se levanta, su esperanza se levanta, porque entonces se da cuenta que es uno el que se ha apartado del Dios de las maravillas, pero que el Dios de las maravillas siempre ha estado ahí, presente y listo para ayudarnos, para socorrernos, porque nuevas son sus misericordias cada día, dice la palabra. Por eso en el Salmo 78 dice ahí: escucha, pueblo mío, mi ley. Ya Dios hablando. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Ese es el llamado de Dios en esta hora, donde Dios dice: óigame, inclinen su oído a mi palabra, escuchen mi voz, yo estoy aquí, yo los voy a ayudar, yo los voy a perdonar, yo los voy a restituir, yo los voy a restaurar, yo haré cosa tremenda con ustedes. Pero inclina tu oído, esté atento a mis mandamientos, esté atento a mis preceptos, no se olviden de mi ley. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, porque Dios habla maravillas todos los días. Dios quiere siempre bendecirnos. Dios jamás se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios con nuestro pecado, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, con cada uno de nuestros actos nos alejamos de Dios. Y lo vamos arrinconando y nos vamos alejando a tal punto que llega el momento en que nos sentimos solos y pensamos que no está ahí Dios. Pero Dios está ahí, presente. Y miren lo que dice la palabra de Dios. El versículo 8 del capítulo 78 dice: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Está diciendo: ustedes no pueden hacer lo que sus generaciones han hecho. Ustedes no pueden vivir lo que sus generaciones lo han hecho. Ustedes no pueden hacer las costumbres que nos enseñaron nuestras generaciones. A nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos les enseñaron de una forma, ellos creyeron estar haciéndolo bien y seguramente en muchas cosas lo hicieron bien, pero en la mayoría de las cosas con respecto a Dios lo estaban haciendo mal. Pero cuando usted y yo conocimos la palabra de Dios, Dios nos abrió nuestros ojos, abrió nuestros oídos, nuestro entendimiento, quitó todo entenebrecimiento para que pudiésemos ver la luz de Cristo, y esa luz nos alumbró y nos dio entendimiento a través del Espíritu Santo. Y por eso es que ahora dice: ya no, ustedes no pueden vivir como esa generación rebelde, como esa generación que no dispuso su corazón. Ustedes son ahora una generación bendecida. Ahora ustedes son una generación que van a bendecir hasta 1000 generaciones suyas. Y por eso ahora su oído debe estar atento. Su espíritu tiene que estar avivado. Su alma tiene que estar agradecida. Y tienen que estar viviendo mis mandamientos y mis preceptos. Eso es lo que dice Dios. Y les dice: ellos no quisieron guardar el pacto, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, de sus maravillas. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Y sí que hizo maravillas el Señor. Y seguramente en su vida, en su familia, Dios ha hecho muchas maravillas que usted se olvidó, o que usted no las tomó en cuenta, o que usted buscó a Dios porque Él me resolvió el problema en ese momento.
Y buscó al Dios que tenía el poder y tiene el poder de hacer maravillas, pero nunca buscó al Dios verdadero. Porque a veces el hombre busca los milagros, pero no busca al Dios que hace los milagros. No se olviden de la ley de Dios. Sea quien sea, haga lo que haga, tenga lo que tenga, sea de la raza que sea, todos necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos obedecer sus mandamientos y sus preceptos. Necesitamos estar confiados de que Él me ayudará en mi angustia. En mi angustia lo busqué. En mi angustia lo busqué y Él me oyó. Nosotros tenemos que mirar lo que hizo Asaf. Asaf clamó a Dios con fuerte voz para que le escuchara. Porque cuando uno tiene angustia, de adentro le sale el clamor. Asaf dijo que en el día que él estaba triste buscó a Dios, que levantó sus manos en oración en las noches y que su alma encontró consuelo. Esté donde esté, a la hora que esté, si usted clama a Dios, va a buscar consuelo de parte de Dios. Escúchelo bien. Dice que él se acordó de Dios y lloró, y que a pesar de su desánimo, a pesar de su queja, a pesar de la tribulación que tenía, tomó la decisión de buscar a Dios. Porque el hombre sin Dios no es nada, pero el hombre con Dios lo puede todo. Dice que Dios no le dejó pegar los ojos. Porque es que cuando uno se mete con el Señor empieza a hablarle, le empieza a consolar, que a uno se le va el sueño y le toca a uno empezar a escuchar a Dios. Y Dios viene y le habla y le dice: mire mi hijo, mire mi hija, no te afanes tanto. Yo te voy a ayudar. Yo estoy contigo. Por donde quiera que vayas, ahí estaré. No se olvide de mi mandamiento. Yo voy a pelear por ti. Yo vine a deshacer las obras del enemigo. Y allí, ¿qué fue lo único que pudo hacer Asaf? El Señor no le dejaba pegar los ojos y él ni siquiera podía hablar. Dice que él estaba aturdido y que no podía hablar, solo podía meditar. ¿No le ha pasado eso? Que a veces usted no puede ni hablar, pero su pensamiento sí, empieza a meditar de día y de noche y a meditar en el camino que han dado. Y Dios le trae a través del Espíritu Santo todo lo que usted ha hecho, bueno y malo, con el fin de que usted se arrepienta de su mal proceder, de su mal hablar, de sus malos pensamientos, de sus malas acciones. Y cuando uno empieza a meditar, el Señor le dice: la embarraste, pide perdón, la embarraste, perdona. Cambie su actitud. Deje ese camino de perversidad. Deje ese vicio. Ahí empieza el Señor a hablarle. Cuando uno anda en angustia, el Señor está ahí. Y por eso Él dice: pienso en los días y en las maravillas que hiciste. Y dice algo que me llamó la atención. Me acordaba de mis cánticos de noche
meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Se acordó que algún día cantaba. Se acordó que algún día oyó la palabra de Dios. Se acordó que un día levantó los brazos al Señor. Se acordó que es un instrumento en las manos de Dios. Se acordó que estaba perdiendo el tiempo en otras cosas y buscando otros quereres. Y ahí en la noche, meditando en medio de su angustia, se acordó que él era un instrumento de Dios y que él cantaba y que él era una persona que era útil en la obra de Dios. Y en medio de todo eso, en su meditación, aunque no podía hablar, le dice al Señor: Señor, ¿será que tú vas a estar enojado para siempre? ¿Será que no nos vas a volver a tratar con bondad? Porque uno en medio de la angustia a veces le echa la culpa a Dios. Y Dios no nos mandó a pecar. Dios no nos mandó a destruir nuestra familia, nuestro hogar. Dios no nos mandó a destruir nuestra vida. Pero a veces le echamos la culpa a Dios. Y cuando uno medita con Él y habla con Él, entonces uno tiene que llegar a la conclusión de decirle: Señor, ¿vas a estar enojado todo el tiempo conmigo? Perdóname. Ayúdame, Señor. Yo la embarré, yo me aparté, yo me alejé. Yo fui el que hice esto, yo soy lo que estoy haciendo aquello. Y Dios está ahí. Y Dios dice que si su pecado y mi pecado son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, y que Él coge su pecado y mi pecado y lo echa a la mar y nunca más se acuerda de Él. Porque es que Él sí nos perdona, Él sí nos restaura, Él sí nos ayuda. ¿Qué le aqueja hoy? Yo no sé qué le aqueja. Pero lo que sí estoy seguro, que el Dios Todopoderoso está en esta noche para socorrernos, para ayudarnos y para que nosotros meditemos en nuestros caminos y nos apartemos de lo que estemos haciendo mal, tomemos conciencia, busquemos su rostro y nos encaminemos conforme al propósito de Dios. De eso sí estoy seguro. Asaph clama a Dios en días de angustia. La aflicción fue tan intensa que no podía dormir y pasaba la noche buscando la ayuda de Dios. Clama a Dios con temor que Dios se haya olvidado eternamente de él y que haya decidido no mostrar más su amor y su misericordia para con él. Me pregunto, ¿cuál sería la situación para que llegue una persona a ese estado? De sentir que ya Dios no está ahí. Eso mismo le pasó al salmista David, o al rey David, en que llegó un momento en que él sintió que la presencia de Dios se iba a ir de su vida. Y en ese clamor, en ese gemir, le dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, por favor. En otras palabras, no se aparte de mí, por favor, porque yo sin ti me muero. Y el hombre, cuando se está alejando de Dios, llega un momento en que Dios dice: listo, si tú no quieres, perfecto, chao. Pero hoy Dios nos está permitiéndonos que nos acerquemos a Él, que clamemos a Él, que busquemos su rostro, que busquemos su presencia. Será lo mejor para cada uno de nosotros. Asaph estaba muy angustiado. Tenía una crisis que la Biblia no dice cuál es, pero que deja ver y entretejer que cuando una persona está en angustia,
y clama a Dios, el clamor es eficaz y conmueve y mueve la mano de Dios a su favor. Dios trabaja a favor de todos y cada uno de nosotros. Dios trabaja a favor de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de su familia, de los suyos. Porque su misericordia no se ha acabado, mi amado y mi amada. Entonces, cuando uno clama, cuando uno gime, cuando uno busca, no va a ser en vano. Porque la palabra de Dios dice que el que se humilla será enaltecido. El Señor fue claro, el Señor con sus discípulos les dice, mire, cuando ustedes tengan un problema, una circunstancia difícil, entra a tu aposento, cierre la puerta y habla a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. ¿Qué quiere decir eso? Vaya, busque el rostro del Señor, gima delante de Él, pida perdón de Él, levántese, tome la decisión de cambiar su estilo de vida, de guardar los mandamientos, y entonces Dios lo empieza a enaltecer delante de los hombres, porque los hombres van a ver que usted cambió, que usted ya no es el mismo grosero o grosera, que usted ya no es el mismo tramposo o tramposa, que usted no es el mismo borracho o borracha, que usted no es el drogadicto ni la drogadicta, que usted cambió. Lo empieza a enaltecer, porque es que el único que puede cambiar al ser humano es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo. Por eso, mi amado y mi amada, ¿qué le aqueja hoy? En mi angustia clamé, y Él me oyó, y me libró de todas mis angustias. No de una, de todas. Y hoy está el Señor aquí. Aunque de pronto usted esté en tribulación, esté cansado de la vida que lleva, aunque esté a punto de perder su economía, su familia, yo no sé qué cosas más, Dios le dice, no se preocupe. Hoy mi oído está atento a su oración. Hoy su clamor ha llegado a mí. Confía en mí y haz el bien, dice el Señor. Esta noche hay una administración especial. Dios está tocando varios corazones en esta noche. Yo sé que Dios le está hablando a más de uno en esta noche. Por ente a mí me habla. Amado Dios y Padre Celestial, hoy, Señor, clamamos a ti. Hoy, Señor, venimos con toda la angustia de lo que sucede alrededor de nosotros, alrededor de mi familia, alrededor de mi país. Señor, venimos a ti y tú no nos echas fuera. Tú eres el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso, y fuera de ti no hay otro Dios. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde huiremos de tu presencia, Señor, si estuviésemos aquí o allí? Allí estás tú. Por eso, mi amado Dios, hoy presento a todos y a cada uno de los que están en la red. Tú les conoces con nombre propio. Tú conoces la necesidad en particular de cada uno. Y yo te pido, Espíritu Santo, que por favor tú los reargullas y los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Que tú obres en el corazón de cada uno de ellos. Padre, que tú escuches la petición de ellos, pero que tú les ayudes a cambiar su estilo de vida. Que tú les ayudes a consagrarse, Señor, a ti, Señor, porque ellos serán instrumento útil en las manos tuyas, Señor. Oro por todos y cada uno de ellos, Señor, y pido que tú obres ese milagro allá, Señor, que tú restaures esa vida,
Que tú restaures esa relación de familia, de pareja. Que tú restaures esa economía. Que tú restaures, Señor, todo lo que se ha torcido, enderézcalo, Señor. Padre, que toda la obra del enemigo en esta hora sea disipada en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tú restauras la salud de los que están enfermos. Gracias porque tú traes sanidad, Padre. Gracias porque tú traes perdón, Señor. Gracias porque tú traes armonía, Señor. Y sobre todo, Señor, pon paz en cada corazón, para que en medio de la dificultad podamos voltear los ojos hacia ti y podamos ver que tú eres el Dios Todopoderoso, el único que puede hacer lo que yo no puedo hacer. Padre, oro por cada uno de ellos. Que tu presencia les marque hoy. Que tu presencia sea derramada en la vida de cada uno. En el nombre precioso de Jesús. Te doy gracias porque a través de Asaf, Señor, tú nos hablaste en esta noche. Nos has enseñado, Señor, que hay que buscar tu rostro aún en medio de la tribulación y de la angustia, que tenemos que acercarnos a ti, Señor, con fe, con la seguridad, Señor, que tú estás ahí, que tenemos que traer memoria, Señor, de las cosas maravillosas que tú has hecho en medio de nosotros, y tenemos que acordarnos, Señor, que por más difícil que sean las circunstancias, tú estás por encima de ellas, Señor. Padre, gracias por la paz que pones en el corazón, gracias por la armonía, gracias por el amor, gracias por ese avivamiento que estás poniendo en la vida de cada uno. Oro por todos los que van a entrar próximamente y verán este video, Señor, y te pido que la gracia y el poder de tu Espíritu repose sobre cada uno, en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Mis amados, deje su comentario, deje su petición ahí. Para nosotros es muy importante. Estamos orando por todos y cada uno. Pedimos oración por nuestra Colombia. Pedimos oración por la iglesia del Señor, para que sea despierta en un mover espiritual. Y usted que es creyente, avive su espíritu, avive su alma, y sea instrumento en las manos de Dios. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios los bendiga, les amamos mucho y pórtense bien juiciositos.